Hey, Kathy, how are you, Kathy? How are you, Kathy? Hi, teacher. How are you? Bien, ¿y usted? Al pelo. How is the family? Todos estamos bien, teacher. Todos al pelo. Sí, señor. I like that. So here we have Julian, LG, and Aulani. Yeah, Ceci. Just change your name because I always look at the name and I call you Aulani, so I'm going to change it right now. Ceci. There you go, Hi, Ceci. teacher. How are you, Ceci? Hey, Durley. Fine. How are you, Durley? Durley is looking sexy today. She's working. She's at work. And LG was in the house, I think. She was like cleaning around, I think. Julian, how are you, my friend? Are you going to the gym today? Hi. Hi. How are you, LG? I am great. You're great. I like Yeah. that. I feel envious right now. Me envidia. I feel great. What else is new? Está finalizando la semana, entonces. Sí, acá obviamente es riquísimo, ¿cierto? Como que a descansar un poquitico de pronto, maybe. Ajá. All right. What are you going to do on the weekend, LG? Running. Running. You gonna Yes. run? Sunday. Sunday you're gonna run. Okay. And sleep. No sé, ¿cómo se dice comprar en el mercado? Hacer compras de mercado. I'm gonna go grocery shopping. Grocery shopping. Shop. Grocery shopping. Yeah, grocery shopping. Good. That's it. Sounds like a good idea. And how are you, Julian? Julian, how are you, Julian? How are you, teacher? Doing great. What are you doing later today? Are you going to stay home? I'm traveling. What, Julian? What did you say? I'm traveling into Neki. You getting into Neki? Yes, in Trajan. Okay. I don't found. And what are you going to do later? Are you going to the gym today, tonight, or not? Yes. Are you going to the gym tonight, Julian? Excuse me? Are you going to the gym tonight? Maybe. Okay. Maybe more or less. Maybe more or less. What do you mean? De pronto más o menos. What do you mean? What is that? ¿Qué significa? Okay. That's what you mean. Okay. Later. Maybe later. Maybe later. Okay. And Kata's here. Kata, hello. How are you, Kata? Hi, What's teacher. new? How are you doing? Are you done with your work day? And not You finished? home. You're home, but you finished work today? Yes. All right. Excellent. And here's Liana. Hi, Liana. How are you? Good. How are you? Great. We have our favorite gringa, right, guys? Nuestra gringa favorita, ¿o no? Yes. Es nuestra hada gringa. She's our fairy gringa. Thank you. Like our fairy, what is it called? Just a fairy? Yeah, just a fairy. She's our fairy gringa. She's our magical being from the States. All right, so let's read. Estamos aquí haciendo un poquitico de socialización mientras llegaba Liana. And now let's read. Same thing. It's like we're never going to finish this book. Porque siempre lo volvemos a leer desde el principio.
pero vale la pena porque se nos va quedando todo. Ya como que todo va quedando como que, oh, okay, yes. Repetition is important. I mean, not mindless repetition, I think. Yo creo que la repetición así a los robots, a lo loro, no aguanta, pero si uno repite, o al menos pues como que duerme, vuelve y se despierta y reitera, es como cuando ustedes eran niñas y niños y estaban aprendiendo a montar patines, bicicleta, patineta, qué sé yo. ¿Recuerdan? A ver quién recuerda, como que, ay, sí, como que fue ayer. Yo aprendí a montar patineta, perdón, aprendí a montar bicicleta en una terraza y aprendí a montar patines en un corredor de mi casa. Y mi hija también está por ahí levantando la mano, que ya también. No, lo malo es que estaba patinando con mi papá. Ah, sí. Lo malo es que un día nos fuimos a patinar, Juanita y yo, y la metí por donde no debíamos y le arranqué un pedazo de rodilla. Pero qué pedazo, tocó cogerle puntos. Ya. ¿Sí o qué, Juanis? Y dolió mucho. De la loca me dijo, es que, ay, papi, esta vez sí dolió. Y yo sabía que se había dañado. Anyway, that's another story. Remember that I tell too many stories. Now, let's read. Let's read. Vamos a repetir. Oh, let me silence someone here. Hang on a second. Who's that? Okay, I guess that they quit, right? All right, so let's continue. All right, Liana, as we were, same thing we were doing before. You read, I try to act. Okay. O mejor. ¿Quién Okay. quiere actuar? ¿Quién quiere actuar mientras Liana lee? Así como yo hago. Let's give me an example, Liana. You start. Start with this one, just to give people To an example act? of what we're gonna do. No, I'm gonna act you okay. read. I was gonna say I don't know how I would act this out. Ya, Okay. Liana va a leer, yo voy a actuar. Pero entonces, en un momento, ya, no lo voy a hacer más. Otra persona que quiera hacerlo, empieza. Okay? Okay, Liana, let's do it. The tin soldier didn't have a passport, and even if he did, there was no time to show it to the mean sewer rat. That's it. Who wants to act? ¿Quién quiere actuar un rato? ¿Alguien? ¿Quién dijo? Me. Es muy fácil. Este dedo se levanta y luego con una fuerza desde el codo, levantar la mano. It's very easy. ¿Quién quiere actuar? Gracias, thank you. Who wants to act? Ya silenciada a Marta, que parece que esté por allá con gatos. Who wants to act? A ver, pues yo veo aquí a los extrovertidos, las traviesas. A ver, yo veo dónde están. Who wants to act? Yo soy muy Trate. tímido y estoy manejando. Bueno, si usted tiene excusa, parce, tranquilo. Relax. No worries. You gotta pass on this one. Okay, I'll act. It's okay. Ya lo harán ustedes en algún momento. Relax. El que quiera actuar me puede decir sin ningún problema. Yo me quito y ustedes siguen. All right, Liana, let's do it one more time. The tin soldier didn't have a passport, and even if he did, there was no time to show it to the mean sewer rat. All right, let's continue. He was going too fast. Up ahead, there was a break in the blackness of the underground. Daylight, the tunnel was coming to an end. As the paper boat neared the end of the tunnel, it whirled dangerously and water began to pour in over the sides. Soon, the tin soldier heard a terrible roar that became louder and louder as he sailed towards the light. It was a waterfall. At the end of the drain pipe, the tin soldier was shot out of the boat. As he plummeted towards the canal below, he thought once more of the pretty ballerina and how he might not ever see her again. The tin soldier sank deeper and deeper into the water when suddenly he was snatched up and swallowed by a large fish in one big gulp. Now where am I? Wondered the tin soldier.
for there was no light whatsoever inside the fish's belly. Anyone else would have been very scared indeed, but the tin soldier was brave. As the fish swam along, sometimes quickly, the other times more slowly, the tin soldier was jostled to and fro inside the fish's belly. Without warning, the fish suddenly became still. The tin soldier could do nothing but wait. After some time, a flash of light appeared, and soon the tin soldier saw daylight once more. I don't believe it, exclaimed the mother of the boy whose tin soldier it was. It's the tin soldier. How funny that he ended up in the belly of a fish we bought at the market. With that, she picked up the tin soldier and brought him to the playroom to show her oldest son what she found inside the fish's belly. He was amazed. What an adventure for a tin soldier. The tin soldier was placed next to his fellow comrades on the playroom table. They silently saluted their lost brother. What luck to end up back at the very same place. Then across the room, he spotted the pretty ballerina, who stood lovelier than ever in the very same position. With one of her legs raised under her tutu, he had never been happier to see her and loved her now more than ever. Without warning, the little boy's younger brother stormed in, upset that he couldn't find his favorite toy. All right, here we are now. Here we are now. ¿Qué vemos acá interesante? Algo que yo veo interesante es que, por ejemplo, esto comúnmente es un verbo, warn. ¿Qué es warn? ¿Alguien sabe? Es horneado. Advertencia. No, eso, advertir, Ajá. ¿cómo más? Pues, Avisar, ¿cierto? So, warn. Generalmente uno avisa o uno alerta también acerca de cosas que pueden tener una consecuencia negativa, entonces uno quiere prevenir eso diciéndole a la otra persona, hey, cuidado, warn. Normalmente uno hace eso con los niños, ¿sí? O Juanita, no me ponga ahí esa fruta que va a marchar la mesa. Es a warning. Ahora, presten atención, normalmente es un verbo, pero ustedes tienen que ser siempre muy sospechosos. Si ustedes ven una forma que ustedes consideran verbal, pero no tiene sustantivo, tiene que ir en ing normalmente. Normalmente. ¿Ya? So aquí, digamos que esto es un verbo, warn, es un verbo, muy bien. Ustedes lo van a utilizar, ustedes dicen, without warn. Quedaría malo porque warn sería en efecto el verbo, pero antes no hay sujeto, porque without. What is Juanita doing? Anyway, so no hay sujeto antes, por ende esto no puede ser un verbo. Se convierte en sustantivo, ¿ok? Without warning es una dupla que es muy común en inglés, preposición seguida de sustantivo. Si el sustantivo resulta que normalmente es un verbo, se convierte en sustantivo con ing. En efecto, los verbos en inglés, cuando toman ing, se convierten en sustantivos. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo cocinar, ¿cómo se dice en inglés? Cooking. Muy buena respuesta, sí. Ahí estaba como la pregunta capciosa, porque no estoy diciendo, por ejemplo, yo cocino, él cocina, nosotros cocinamos, donde sí sería en forma de verbo. Pero cuando es el nombre de la actividad es un sustantivo, es cooking. ¿Sí? Cooking. ¿Cuándo se convierte en cook o cooks? Dependiendo de si tiene un sujeto en el presente, cuando conjugas el verbo en presente. Puede ser cooks, cook, puede ser cooked. Puede ser incluso cooking con to be cuando es progresivo. She's cooking, he's cooking. Pero cooking solito es cocinar. Aquí lo interesante es que en el español, cooking es
ar, cocinar. O sea que la ing se convierte en ar también. Cocinar, cooking. Dormir, ya con el verbo que termina en ir, que es otra forma del infinitivo en español. En español tenemos ar, ir. Dormir se convierte en inglés, ¿cómo? Sleeping. Sleeping. Muy bien. ¿Sí? ¿Y qué tal comer? Un verbo que termina en en el infinitivo. Recordemos que hay ar, ir en inglés, pero en español. En inglés, ¿cómo se diría comer? Eating. Eating. Eso es todo. ¿Ok? O sea que hay una gran clave con dos ideas ahí para tener en cuenta. El nombre de una acción es ing. ¿Listo? Y una acción, un verbo que ustedes consideran como un verbo de pronto, pero tiene antes una preposición, no se frustren con pensar si es preposición, adverbio, nada. Simplemente algo que parece que fuera un verbo, no tiene sustantivo antes, que sería su sujeto. Todo verbo debe tener un sujeto, en otras palabras. Si no tiene sujeto, es porque en realidad en ese caso no es verbo, es sustantivo, ing, normalmente. ¿Ok? Ing. So that's the interesting thing. And one thing about the grammar of English, every verb normally, I would say essentially and almost always has a subject. Todos los verbos en inglés esencialmente, normalmente, por tradición, tienen un sujeto antes. ¿Sí? En inglés. Así sea que usted tenga que repetir siempre lo mismo. She walks, she cooks, sí hay que repetir siempre she. Porque en el inglés no existen las inflexiones que hay en el español. En el inglés únicamente, ¿qué formas tiene el verbo? Por ejemplo, el verbo walk. Walk, walks, walked, walking, no más. ¿Sí? Y piensen en el pasado. ¿Cómo dice uno en el pasado para todas las personas? I walk, you walk, sorry, I walked, you walked, he walked, she walked, it walked, they walked, we walked, walked. O sea que si yo le quito las personas, no sabe uno de quién está hablando. A diferencia del español que uno dice, caminamos, caminaste, caminé, caminó. Una belleza, ¿no? O sea que hay inflexiones, que esas terminaciones del verbo, que le dan a uno pista de la persona. Por eso en español nos damos el lujo de tener el sujeto tácito. ¿Sí? Por ejemplo, mi esposa me dice a mí, ¿se durmió? Yo ya sé que, por ejemplo, puede ser Juanita. ¿Sí? Pero imagínense que la mamá el esposo de Liana, ya la casé, el esposo de Liana le diga a Liana, slept. Liana queda loca como que, slept. Let me get you another wine. Slept? Yeah, so that's a crazy thing. En español podemos darnos el lujo de quitar el sujeto. En inglés, nanay cucas. O sea que siempre que hay sujeto, hay verbo. Siempre que hay verbo, hay sujeto. Con la excepción, por ejemplo, de los imperativos. Sí, por ejemplo, close the door, que es directamente tú, close the door. Esencialmente, sí solía ser en el pasado, you close the door. Pero ya hoy en día simplemente se dice close the door, that means you. Sí, en español, cierra la puerta. ¿Sí? Se llama el imperativo o comandos directos. Y bueno, sería la única excepción. De resto, siempre los verbos con su sustantivo que se llama sujeto, que es quien ejecuta la acción. El objeto vaya y venga, pero el sujeto sí, siempre tiene que existir. ¿Ok? Si no hay sujeto, esa es la regla de oro, entonces para ustedes, aquí mi lección de gramática, si no hay sujeto, entonces ing por defecto normalmente. ¿Sí? No me queda claro con el sustantivo, entonces, ¿qué es? ¿Qué es un sustantivo? Claro, porque el sustantivo, tengo entendido, es el sujeto. Correcto. Está El sustantivo en esta posición, aquí a este lado digamos que esto es un verbo, María. El sustantivo que va a la izquierda es el sujeto, o sea, quien ejecuta la acción. Lo que estoy diciendo yo es que si no existe sujeto en esta posición, si aquí no hay sujeto, normalmente eso que creeríamos que es un verbo queda en ing y no es ya verbo, sino sustantivo. Ah, ok, va implícito el sustantivo. El sustantivo es esto. El sustantivo es esto.
¿Por qué? Porque es que aquí no hay sujeto, entonces no es verbo. No es verbo. Warning, No es verbo. Sí, ¿qué significa? Disculpa. Warning. Aviso. Aquí Con lo que aviso. dice es sin aviso. Ah, sin aviso. Sin aviso. Ujú. Ok, entendí. No hay sustantivo, no hay generalidad. Eso, entonces presta atención. Si aquí es una cosa que se parece a un verbo y no hay sustantivo que le preceda, no tiene sujeto en otras palabras, entonces este verbo que parece verbo queda en forma de sustantivo con ing. En español tenemos estos sustantivos que son hechos con infinitivos: comer, dormir, danzar, y en inglés quedarían eating, sleeping, dancing, siempre con ing. Okay? All right. That was a little too long. That was not a mini lesson. That was a very long lesson. Any other questions? Preguntas. ¿Qué es eso? ¿Cómo traduce uno eso de younger brother? ¿Cómo traduce uno eso, Julián? ¿Qué es eso de younger brother? Hermano menor. Es el Más- hermano menor. Sí, aunque younger, muy bien, María, yo creo que íbamos hacia lo mismo. Aunque más younger es más joven, pues todo obedece a su contexto, ¿cierto? Así, este es el uso del inglés, ese es el uso del inglés. Pero yo no traduciría esto como que el hermano más joven del niño, no, el hermano menor, ¿sí? El hermano menor sería younger brother. Stormed in. Y ojo con la pronunciación. Se pronuncia den, 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 stormed in. Se pega la D a la vocal. Stormed in, upset. ¿Qué es upset? Ustedes saben. Sean coloquiales. Muy bien, ustedes upset en su español. Lanzar. Berraco. Bravo. Puto. Enojado. Right? I don't know if because, I think I know a little Venezuelan. I mean, by Venezuela, I mean Venezuelan Spanish, but can you say cabrón para cuando están enojados en Venezuela? ¿Está cabrón? Or no? I think Maria is eating. Okay, let's continue. Arrecho. Arrecho, sí, señor. Arrecho, which, no, can mean two things, by the way, Liana, for you to know this. Arrecho can mean angry, upset. It can also mean horny. So careful. Note to self. Stay away from that word because maybe you're going to say, oh, estás mi arrecho. No? Yeah. Upset is enojado, berraco, puto, arrecho. Okay. That he couldn't find his fairy toy. What? What, Maria? Traduction is entonces, is, then, ok. Sin aviso, el pequeño hermano menor hizo una El tormenta. hermano menor del pequeño. Esto es lo que hermano, hace de el hermano menor del pequeño. Ok, hizo una tormenta enojado porque él no podía encontrar su juguete favorito. Eso dice. No, entró puto. Todo esto acá es que entró arrechísimo. Ese entrar, cuando uno lo convierte en lugar de walk, lo convierte a storm, es porque entró pisando duro, bravo, tiró la puerta. ¿Sí me entiendes? Eso es to storm in. Tiró la puerta y entró así zapateadito para mostrar que está bravo porque he was upset. Eso es to storm in. No sé cómo lo dirías en español, ¿sí? ¿Cómo dirías eso de stormed in? ¿Entró qué? Refunfuñando. Bravo. Ok, anyway. Porque no podía encontrar su juguete favorito, claro. ¿Quién me sabe pronunciar esta palabra? Pero es derracado. Favorite. Favorite. Ok, so, ¿cuántas sílabas tiene esa palabra en la pronunciación? Cuéntenlas.
Favorite. 4. 3. Favorite. Favorite. 8. 3. Give me 1 second. 1 second. Favorite. 3. Favorite. Favorite. Okay. Liana, how do you pronounce that word? Favorite. Dos. Dos. Yeah, so you can have favorite. Yes, you can have favorite if you want, but you can also go like, you know, like take this one in the middle and take it out. Sacarla. Y queda favorite. 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 He couldn't find his favorite toy. Ahora, aquí está el debate. ¿Será que aprendo favorite o aprendo favorite? Es el gran debate. ¿Qué sugiere Fabulous Fabes? La que sea más difícil para ti. ¿Por qué? Por obvias razones. Porque si para ti esa es más complicada de recordar y es muy común, como lo vimos con Liana, a Liana le preguntamos y le dijo favorite. Quiere decir que cuando vayamos a Estados Unidos es lo que vamos a escuchar Se y fue nosotros la todavía 1. insistiendo que ¿sí? ¿A ti o a todos? A ti, escritora. Ok. Resulta Se que fue la... pasó. se te fue el tuyo. I'm sorry, debe ser tu internet, María. Sí, se escucha perfecto. Ok. Entonces, atención. Yo no sé, Juanita, ¿qué está haciendo? Se enloqueció, parce. She got, what is that called? Pomegranate. She's got a pomegranate. Una, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso en español? O si tiene nombre. El pomegranate es una fruta que es roja, que tiene unos fruticos rojos. Granada, Se llama granada. yo creo. Sí, entonces, y está haciendo disque jugo. Entonces lo estripa con las manos. Qué loca, por Dios bendito. Anyway. So, entonces, ¿qué recomienda Fabulous Fabes? Favorite. ¿Y cuál es la lógica? Que es común, pero para ti es complicado. Lo entiendo. Entonces vete por el complicado. Porque, ¿qué es más fácil? Si ya no es complicado, el inglés es más fácil, me parece a mí. Diría yo, ¿cierto? Esa es mi lógica. ¿Sí? Si lo que es difícil, favorite, es lo que yo repito siempre. Cuando haya Estados Unidos, no va a tener problema con el fácil, que es favorite. Y cuando escuche favorite, I'm going to know what they're talking about. Teacher, es ¿Ya? como si se brincara la O, ¿cierto? Correcto, sí, se la comiera. Se come una sílaba y queda favorite. Favorite. Y tranquilitos, que en español también pasa mucho. O sea que pongámonos del lado de Liana. Liana va al colegio, a la universidad donde ella estudia, y ella lee en todas partes, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Y viene aquí a Medellín y todo el mundo dice que, Liana, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Ah? ¿Dónde va? O sea, ya, ¿para dónde va? Nosotros decimos, ¿para dónde va? Lo mismo le pasa a Liana, ¿sí? Entonces, nosotros decimos aquí, I'm going to go. Y va uno a Mississippi and they say, I'm gonna go. I'm gonna go. I'm gonna go now. You know, I'm gonna go. I'm gonna go now. You know, como que, ¿qué? Yeah, what? Y así es el inglés, ¿sí? O sea que nos tenemos que hacer como, tenemos que hacer la paz con esas formas que para nosotros pueden ser hasta absurdas, pero sirve en uno acostumbrarse a ellas. Favorite. Got it? Favorite. Liana, can you read this one more time very nonchalantly? Without without warning, the little boy's younger brother stormed in, upset that he couldn't find his favorite toy. Who else wants to read it? ¿Quién más lo quiere leer? Who said me? Recuerden, es muy fácil. El índice lo paran y una fuerza que viene del codo y levantan la mano. ¿Quién quiere leerlo otra vez? No veo ninguna mano alzada. Me va a tocar llamar gente así como en la escuela.
Luis. Yo vi que Luis tenía como ganas, estaba como así. Luis, go ahead. Without warning, the little boy's younger brother stormed in, upset that he couldn't find his favorite toy. Toy. Sí, aquí vamos a hacer una corrección. Estas dos vocales acá suenan como una A perezosa. Younger. ¿Ya? Recuerda que aquí vamos a pegar then, stormed in. ¿Sí? Y este modal generalmente se contrae, no se contrae, se reduce en su pronunciación. Couldn't find his favorite toy. Y recuerden que si quieren también, pegan esta D a esta I y se comen la H. He couldn't find his favorite toy. He couldn't find his favorite toy. All right, let's listen to Liana one more time. Lee. Without warning, the little boy's younger brother stormed in, upset that he couldn't find his favorite toy. Find his favorite toy. Sí, se comió la H. Y aquí escucharon que pega ella then, right? Good. Excellent. Miren eso, ¿ah? Checho tan malo. Mean. Descarado. He reached down and grabbed the first thing he saw and angrily launched it into the fire that blazed in the fireplace. He reached down and grabbed the first thing he saw and angrily launched it into the fire that blazed in the fireplace. He reached down and grabbed the first thing he saw and angrily launched it into the fire that blazed in the fireplace. That's it. Okay. Any questions? Comments? Very quiet today. Okay, I'll speak. I can speak, no worries. Esto acá se convierte en un solo sonido. Para que lo noten cuando escuchen a Liana. Esto acá también tiende a sonar como un solo sonido. ¿Ok? Como que se licúa. Se hagan de cuenta que van a coger esto y lo van a licuar. Esto aquí. In English you say you're going to blend it. ¿Ok? Blend these two sounds together. Blend these two sounds together. Same thing. Luego, venga para que vea cómo está, vean. Está toda llena de jugo de granada por toda la cara porque está haciendo isque jugo. ¿Cree que va a ser vino o qué? She's crazy. Ya, enseguida. Hágalo. Okay, so one more time. You blend these two sounds together so you don't separate them. No dicen, he reached down. Can you, in fact, Liana, read this one more time for us, please? He reached down. Escucharon, suena como un solo sonido. He reached down. ¿Verdad? And how about you read this? Grab the first thing. Si escuchan esto acá, quiero que escuchen esto acá, ¿cómo suena? Suena como un solo sonido, ¿verdad? One more time, Liana, please. Sorry. Grab the first thing. Okay. Muy bien. Anything else? What do you think happens here, muchachos? ¿Qué creen que pasa acá? Que lanza. Did. Es lo que pasa. Did, actually. Launched it. Did. ¿Ya? La consonante se pega a la vocal. En este caso, esta consonante suena como una T. Porque la consonante que va antes, el sonido que va antes es mudo o sordo. No utiliza cuerdas vocales. Simplemente aire. Aire que paras con la mitad de la lengua. Yo sé que ustedes nunca habían pensado en esto. You had never thought about this. Es muy, muy loco. Con la mitad de la lengua suben y contra el paladar cierran y luego dejan que salga como una explosión. Es lo que suena. Así es. I'm sorry. I know it sounds like crazy. Pero si la lengua sube,
tapa el paladar y luego deja que salga un chorro de ese aire y esa explosión que sale en chorro es lo que escuchamos como la che. Pero como no es voz, efectivamente es nada más el aire de los pulmones que uno para y deja salir rápidamente. Esa calidad de sonido que no tiene voz genera digamos, por afinidad, digamos, afinidad fonológica, genera otro sonido enseguida que es igual, no sonoro o sordo, que es ahora la lengua que se eleva detrás de los dientes y deja salir el aire. ¿Sí? Launched, tet. En este caso, entonces se pega a la i, it, y queda launched, tet. Launched it into the fire. Cata, David, ¿qué pasa ahí en esas dos? ¿Cómo suena eso? Blazing. Blazing. ¿Cómo, Cata? Blazing. Den. Ten bien eso bien presente, que te suenen bien clarito. Den. Blazing. ¿Ok? Den. Blazed in. Blazing. Blazed in the fireplace. Now, let's listen to Liana one more time. He reached down and grabbed the first thing he saw and angrily launched it into the fire that blazed in the fireplace. Okay. Does anybody wants to read? No? Qué pena. Maria wants to read? Traduction. No, read it. No más traduction en este momento. Primero léelo en inglés a ver cómo te suena. Juégale. He reached down and grabbed the first thing he saw and angrily launched it into the fire that blazed in the fireplace. Ok, mira, por eso es que es tan importante, María, por ejemplo, en el caso tuyo, que leas, porque así aplica lo que estamos hablando acá, no se te pierde. Puede ser, estoy pensando en voz alta, no es realmente algo que deba opinar de ti, pero puede ser que estás pensando mucho en el significado de las cosas y me estás dejando un poco de lado. Es mi opinión, pero no tiene que ser, María. Hay que prestar atención a esos sonidos porque es lo que nos va a permitir hablar, ¿sí? De pronto, ocasionalmente, las cosas comienzan a tener sentido, aunque sea difuso, en la historia, ¿sí? Pero sí, muy atenta a esa pronunciación. Lo que está pasando acá, lo que escuché, es que estás haciendo demasiado énfasis sobre cada sonido y el resultado en realidad, cuando escuchamos a Liana, es que muchos de esos sonidos tienden a desaparecer. O sea que, digamos que Liana es nuestro modelo a seguir, no porque, ay, es que yo quiero ser como un gringo, no, sino que vamos a comunicarnos con gente que no habla español y la proclividad o la tendencia de los que hablamos español es hablar de la misma manera, ¿sí? Ver todos los sonidos, marcarlos muy bien, y el gringo no. Y el que habla otro idioma, pero también habla inglés, tampoco lo va a hacer. Entonces resulta que terminamos estando muy mal comunicados con estas personas porque tenemos ese acento muy marcado de nosotros, el latino, ¿sí? Entonces, para poder ser más internacionales y tener una comunicación más fluida, es conveniente seguir ese modelo y observar qué es lo que pasa. Por ejemplo, en este caso, María, te recomiendo lo siguiente. Estas EDs, María, estás ahí conmigo, ¿cierto? ¿O te fue el audio? No. Sí, la E no la pronuncio. Eso, la E no la pronuncies, pero la estás pronunciando. Todas las E las pronunciaste. Pronunciaste por acá esta, pronunciaste por acá esta y pronunciaste por acá esta. O sea que el ejercicio es eliminar esas es porque generalmente no suenan. Blazed ¿Sí? in. Blazed in, ya, blazed in, ahí sí. Sí, se le quitaría esa vocal. Great. Ajá. Reached. Grabbed, and Grabbed. reached. Reached. No, por ahí sale un poquitico de voz. ¿Le escuchas? Reached. Sale por ahí un poquitico. Reached. Mejor. Eso.
Entonces, como tener control de eso, que es muy importante, porque por ejemplo, los viernes nos enfocamos mucho en la pronunciación porque es importante. Y los sábados sí, definitivamente clase de pronunciación, ¿no? Pero hoy estamos haciendo esto. Perfecto. Sigamos. Next. Yeah. Traduction, teacher. Oh, yeah, pasó. I'm sorry. I'm sorry, María. Yeah. Aunque hoy nos enfocamos más en pronunciación, pero sí, te voy a traducir la próxima. Don't worry. Te traduzco esta o tú la traduces. Y ojo, Es- ojo, María, que en inglés es translation. Traduction, no. I think traduction is a word that exists in English and it means something. Do you know what it means, Liana, traduction? Not I sure. don't. Traduction. Repeat, Diana, Traduction. no te... ¿Qué? Traduction, action, meaning to see text to, no, esto es otro idioma, no, en inglés, meaning. There's no meaning. I thought that traduction or traduct meant something in English. I thought, pensé. Hang on. Alguien tiene por ahí su micrófono abierto y escuchamos la novela. Traduction, definition and meaning. Traduction. The act or instance of traducing, an act of defaming, This defamation, says slander. to derive or deduce, to transmit, to transfer. I don't know if that's correct or not, but product. Yeah, and this is obsolete, by the way. Esto es obsoleto, ¿sí? Translation. Traduction es cambiar la fama de alguien, básicamente difamar, ¿sí? O decir mentiras de alguien. Eso es to traduct, I guess. ¿Ya? Pero traduction no significa traducir. Traducir sería translation and translate. Translation. ¿Okay? Translation y translate sería el verbo. Pero traduction, como les dije, existe, pero no se usa, es obsoleto. Just don't. Juanis. She's, you know, all that sweetness, and she's like, Hyper. okay. Anyway, you know, little kids, crazy. How old is she? She's 8. Oh, okay. So she's a little chef. She goes to chef school and everything. So she does crazy stuff, right, chef? Yeah. Anyway, so, and I'm in love with her, as you can tell, you know, by my eyes kind of, I get angry, but my eyes sparkle. Yeah. So, yeah, continuing. Sorry about the, wait a second. Where am I? I've lost my place. Am I here? Hang on a second. I lost my place. Did I by accident? Maybe. Yeah, I think I did. I think I lost my place on purpose. 1 second. I think I did this. I don't know. Me just one. Okay, it's right here. Sorry. I apologize. So, there. Liana. It was the tin soldier. It was the tin soldier. It was the tin soldier. Eso estaba, algo así como en eso estaba el soldadito, ¿no? No, era el soldado. Era el soldado. Era el soldado del ojalata, el soldado valiente o el de plomo. Ah, ok. Okay, she's showing me her juice. Ooh. Super sweet, yeah. So, amazing. Era el soldadito. Era el soldadito. Okay. Oh, by the way, Liana, how do you pronounce this word, by the way? Soldier. ¿Sí escucharon eso? Soldier. Soldier. Una Y de yuca. Para que presten atención, esta combinación, la D con la I y la D con la U, muy comúnmente suenan como una Y de yuca. ¿Sabían ustedes? Soldier. Y escuchen, por ejemplo, la palabra education.
mal pronunciada. Así se pronuncia mal, ojo pues. Pau, pau. No se dice education. Grave. Ahí sí, parce, me puede negar como profesor de inglés. ¿Cómo dijo usted? Education. ¿Quién es su teacher? No fui yo. Education. Education. Right? But don't take my word, Liana. Is it true or not? Education. No se dice education, ok? So, pilas. Y aquí no se dice soldier, se dice, Liana, Soldier. soldier. Así suena más lindo, ok? Just do that so you don't sound mañé when you speak English in the streets of New York. Oh, oh my God, romance, my favorite part. Oh dear. Okay. Oh dear, thought the tin soldier as he felt the heat from the flames begin to melt him. The nasty troll was right. Oh dear, thought the tin soldier as he felt the heat from the flames begin to melt him. The nasty troll was right. Oh dear, thought the tin soldier as he felt the heat from the flames begin to melt him. The nasty troll was right. Okay. Who wants to pronounce this word? ¿Quién me quiere pronunciar esta palabra tan horrible, tan tóxica, que se ve muy larga y es súper corta de pronunciar? ¿Quién la quiere pronunciar? Toad. Please. Socks. Thought. 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 Vean cómo es de fácil. Liana, can you pronounce it, please? That word. Thought. 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 Lengua entre los dientes y luego y luego t. Thought. Alguien lo pronuncia con D. Es Z. Socks, ¿no? Como una Z española. O como cuando eres mueco. Si eres mueco, también se suena así. Thought. Aquí sí es una T fuerte, ¿cierto? Thought. The tin soldier. Oh dear es ay. Ese es más o menos como el de nosotros en español. Ay. Oh dear. Oh dear. Ay. Uy, también. Uy. Oh dear. As he felt the heat. Presten atención a que cuando tenemos dos vocales en la sílaba, suena la primera vocal normalmente como la vocal del alfabeto, que es I. No es que la segunda sea muda. No, señores. Porque si yo la quito, entonces sería het. Pero entonces la pongo y esa segunda vocal hace que la primera suene como la vocal del alfabeto. Heat. I. ¿Ok? You got it? Por eso es que, por ejemplo, feet, ¿saben cómo se escribe feet? F-I-T. F, I-T. no, feet. O F-E-T. E-E-T. Hay dos. F-E-E-T. Pero resulta que también F-E-A-T. Feet, F-E-A-T, es la nueva, ¿cierto? F-E-E-T es pies. O sea, el plural de pie, porque uno es foot y dos es feet. Pero feet, F-A-T, que es también una palabra, significa hazaña, una gran hazaña, una muestra de heroísmo, esa feat. Esa feat of strength. ¿Ok? Entonces dirían ustedes, ay, ¿uno cómo sabe? No es obvio. Pues si estamos hablando de hazaña, no vamos a estar hablando de pies, ¿o sí? So there you go. All right. Now, heat suena he, es porque la I suena ahí como la vocal porque está acompañada de otra vocal. That's it. It's that simple, normally. Ahora me dirán ustedes, ay, profe, pero ojo pues que esa regla se cumpla siempre. No, lo siento. No se va a cumplir siempre, pero ya tener una posesión de una regla le da a uno acceso a una gran cantidad de palabras que ya uno mirándolas las puede anticipar en su pronunciación. Y escuchándolas, las puede anticipar en su lectura, que es muy importante para las cuestiones del inglés, porque como ya saben, el inglés no es tan fonológico uno a uno como el español. ¿Está clear? Yes. I think it's clear.
Yes? Okay, so the heat from the flames es el calor de las llamas, the flames. Presten atención al mismo fenómeno. ¿Cuántas sílabas ven en esa palabra que estoy subrayando? ¿Cuántas? ¿Cuántas sílabas? Flame. One. Una. One. Escuchen el sonido. Flames es un solo Flame. sonido. Flame. ¿Por qué suena A? ¿Por qué pronunciamos A, flames? ¿Por qué flames? ¿Por qué A? Porque en esa sílaba hay dos vocales nuevamente. Así no estén junticas, no importa. Aquí estaban junticas, una al lado de la otra. Aquí están separadas por la M. No importa, relax, no importa. Normalmente eso no importa. Sigue siendo una sola sílaba. Entonces, el fenómeno que les explicaba, la primera vocal se pronuncia como la vocal del alfabeto porque hay una segunda vocal en la sílaba. Por eso no se pronuncia flams, ni flames, ni flamis, ni nada por el estilo. Se pronuncia flames. Y le daría a usted la impresión de que esta es muda, pero no. Esa ayuda a la que la otra suene como la vocal del alfabeto, flames. Got it? Y ahí vamos nosotros ya cogiéndole el ritmo a esto. Ok. ¿Qué es un troll? Un troll es un troll. Incluso tenemos en español, ¿cierto? Sí, como alguien malo, ¿cierto? Un monstruo también. A troll. The troll was right. I don't know. I think that I don't have the whole story, really. I'm convinced. But yeah, one day we'll see the whole story. Oh, but this is so beautiful, right? Look. Oh, this is why we read the story. Esto es por la razón por la cual leímos la historia. No. Oh, pero se está quemando. Oh. Suddenly, Bien. the window from which he was first fallen swung open with a gust of wind, and a lovely paper ballerina. Suddenly, the window from which he had first fallen swung open with a gust of wind, and a lovely paper ballerina. Suddenly, the wind from which he had first fallen swung open with a gust of wind, and a lovely paper ballerina. Oh my God, how lucky is he, huh? He was burning both with the heat of the moment and the heat inside of him thinking of the ballerina, y una bailarina le va cayendo del cielo. Ese es más afortunado. ¿Ah? Lo que tiene de mocho, lo tiene de suertudo, ¿cierto? Dirá Liana qué está haciendo ya este muchacho. Okay. Was also blown into the fire beside the tin soldier. Was also blown into the fire beside the tin soldier. Was also blown into the fire beside the tin soldier. Presten atención a este verbo, blow. ¿Sí? Aquí en este también hay dos vocales. Solamente que la segunda vocal se escribe como una consonante. Blow. Por eso es que la primera vocal suena como la vocal del alfabeto. O, blow. Blown into the fireplace. Ese blow es ventear o hacer viento o soplar, ¿cierto? Pero en inglés también significa moverse con el viento. Aquí was blown, fue que se lo llevó el viento y cayó en el fuego, fire. Presten atención cómo se pronuncia I, porque tiene otra vocal, fire, beside, se pronuncia side, porque tiene otra vocal, beside the tin soldier. Beside es al lado, le cayó al lado al soldadito, y mírenlo a él. Yes, he's burning. For a fleeting moment, they stood together, and the next, she was gone. For a fleeting moment, they stood together, and then the next, she was gone. For a fleeting moment, they stood together, and the next, she was gone. This is the perfect love story. Have you realized? Este es el opuesto, esta historia es el opuesto de Titanic. En Titanic fueron 3 noches apasionadas de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio.
Y Leonardo DiCaprio se murió. Perfecta historia. Todo el mundo como que, todo el mundo llora, ¿cierto? Él se mató. Todos están conscientes de eso. Leonardo DiCaprio killed himself because he could have floated on that same door, but he decided to just go into the water and die. Él decidió que era el mejor fin de toda la acción, ¿cierto? Lo mismo creo aquí. Se enamoraron ahí en un segundo. Vea, esto de fleeting, escuchen cómo se pronuncia fleet. ¿Por qué se pronuncia I? Porque hay dos Es. O sea que la primera suena como la vocal del alfabeto, flee. Fleeting. Un segundo así, instantáneo, a fleeting moment. De la nada, un nanosegundo. They stood together. Estuvieron ahí junticos. Y el segundo que le siguió a ese, se volvió cenizas. Así como le pasó a Leonardo DiCaprio. Igualito, se acabó todo eso. O sea, ese intenso calor y luego, ¡pum!, se acabó. ¿Sí? Esa no es como la historia de amor perfecta. Nos las habían vendido en cuantos formatos crean ustedes a través de los tiempos, las películas, y todos seguimos llorando. En estos días, ¿hace cuánto? Hace como 10 años, dos jovencitos que la niña tenía cáncer y se murió. Ay, todo el mundo llora. Cuando yo era niño, otra que llamaba Love Story, and it's again, a woman that's got cancer and there's this heat of the moment, passion, and then she dies. And it's the perfect love story always. Siempre cuando uno de ellos muere, es increíblemente poderosa la historia. Pero para el resto de nosotros existen 25, 30, 50 años juntos. Just kidding. Hey, I love my wife, ¿ok? Porque ya todo el mundo empieza a cuestionarme, usted no ama a su esposa. I do love my wife. We've been together for 25 years. Yo pensaba que pronto en algún momento podía ser así como que ella se desaparecía. But no, she never disappeared. And I never did, which is good, right? Sometime later, the child's father came to clean the fireplace and collect the ashes. Sometime later, the child's father came to clean the fireplace and collect the ashes. Sometime later, the child's father came to clean the fireplace and collect the ashes. Presten atención a cómo se pronuncia aquí la A. ¿Cómo se pronuncia? Later. A, later, porque hay aquí una E. Presten atención cómo se pronuncia aquí esta A. Came. A, porque hay una E. Entonces dicen ustedes, ay, sí, entonces ¿por qué no se pronuncia father? I'm sorry. I'm sorry, no. Father, it's not father. I'm sorry. And like, oh, you're bad, teacher. Yeah, how about this one? Look. Se pronuncia la primera vocal como la del alfabeto. I, clean. Ya, eso es todo. ¿Y qué pasa acá? Fireplace. Se pronuncia la primera vocal, I, fire. ¿Y qué pasa aquí? La primera vocal Place. también. La primera vocal, A, place. ¿Sí? Y aquí, porque no es ashes. I'm sorry. I'm sorry. Aquí no es father, no. Y aquí no es ashes. I'm sorry. I apologize. No siempre sale. ¿Ok? No siempre sale. I'm sorry. There was nothing left of the tin soldier and the paper ballerina, but there was nothing left of the tin soldier and the paper ballerina, but there was nothing left of the tin soldier and the paper ballerina, but there was nothing left. But ella lo pronuncia como bye. Puede ser, depende si lo dejan ahí como colgando. Can you pronounce it again, Liana, with the purpose of just leaving it hanging? But. Eso, si escuchan lo que dice, but. ¿Sí? But. Yeah. But. There are many different ways to pronounce it. But I love the way Liana pronounces it because we love Liana. All right. So, aquí, ¿por qué se pronuncia A? Now you know it, right? Paper. ¿Cómo se pronuncia esta D? Como la Y de yuca. Excelente, Fabian. Soldier. No vayan a hacer mañez y me digan ustedes ahora soldier. No. Ni tampoco education.
No más de eso. Education. All right. Soldier. Yeah. Yeah. Education y soldier. Ojo pues. There, lying on top of the pile of ashes, lay a little red heart made out of tin. There, lying on top of a pile of ashes, lay a little red heart made out of tin. There, lying on top of a pile of ashes, lay a little red heart made out of tin. There you go. Aquí no aplica la norma, no se dice there, sino there. Aquí hay algo, se pronuncia I, lying. Ya les explicaré después por qué. I'm sorry. Aquí sí es evidente, ¿cierto? Se pronuncia I, porque hay una E, pile. ¿Sí? Aquí hagan de cuenta que es otra vocal, por eso se pronuncia esta A, lay. Aquí sí no sale, aquí no se puede pronunciar heart, aquí se pronuncia heart. Why? Ask Liana. Ya, si, en efecto, si tienen alguna queja con respecto al inglés, pueden contactar a Liana. In that case, I don't have anything to do with it, ¿ok? Si tienen quejas, Liana, ahí la tienen, ahí al lado mío, ¿ya? Porque ustedes dirían, ay, ¿por qué no es heart? Porque no, es heart. Pero aquí volvemos a la normalidad. A, porque hay una E, made out of tin. Recuerden que eso se puede pegar, y en efecto se pega, out of tin. The end. Qué historia, muchachos. Finally, por fin terminamos esta berraca, esta berrionda. ¿Ah? Casi I feel que like no. you're missing like half of the story though. I know. I messed up, but I decided just to play that way. Okay, I'm sorry. Sí, Liana tiene la razón. Como que le moché como la mitad del libro. ¿Sí? Pero, como dicen por ahí, no hay error. There's no mistake here. I just assumed that was the whole story. Pero sí, muy linda la historia, ¿cierto? Hermosa, vea. Se volvieron los dos un corazón. ¿De qué? ¿De qué les voy? Ojalata. Pero bueno, una historia así muy linda. De María. ¿Quién lloró? Who cried? Did you know that I saw the whale? Yo vi la ballena con mi esposa, ¿cierto? Y entramos pues a ver la ballena. ¿Quién se vio la ballena? The whale. No. You know, the fat guy, the whale, was a professor. Yo la vi con mi esposa. A mí me dijeron que era muy buena. Buenísima, they told me. Entonces, invité a mi esposa, you know, like a date night, romantic night and everything. And we were eating alitas barbecue in the theater, you know, very romantic. Anyway, estamos viendo la ballena y me cuenta mi esposa que en un momento ella me miró para hacerme señas para que nos fuéramos. She was trying to catch my attention so we could skip the movie because it sucked. But when she turned to look at me to tell me to leave, to skip this boredom of a movie para que nos fuéramos de esta película tan horrible, me vio llorando. I was crying. I was crying, people. Estaba llorando a moco tendido. Y mi esposa como que quedó petrificada. And at that moment, she knew that she had to wait until the end of the movie. The end. Esa fue mi historia de la noche de hoy. Thank you very much. I'll see you again tomorrow for pronunciation. Education. Soldier, siempre con la D. Hay que prestar atención que hay veces que va a sonar como una Y de yuca. Education. ¿La cogieron? Good job. Teacher, en todos los casos. What? No. Es muy común DU y DI en ocasiones, pero DU es muy común. Es muy común. Vayan haciendo cacería. Pueden hacerle al ChatGPT. ChatGPT, dame ejemplos de la D cuando suena como la D en la palabra education. Y le damos... ¿Ya? Trust the chat. Let's thank Liana for her lovely voice and her outstandingly beautiful disposition coming here and seeing us every end of the week for another session of reading. Agradezcámosle a Liana por siempre estar con esta disposición tan hermosa de venir acá
estar con nosotros, jugar con nosotros, tolerarnos y ayudarnos a aprender mejor cada fin de la semana. So, thank you, Liana. Thank you, Liana. You're the Liana. best. Linda, Se ¿cierto? ve Es muy hermosa. bien con las Thank trenzas. you, Thank Liana. you. Con las trenzas Thank you. hermosas, ella es Se ve muy hermosísima. bien con las trenzas. Thank you. All right, guys. So I'll see you tomorrow for pronunciation. Don't miss it. No se la pierdan. Bye bye, guys. See ya. Thank you, Bye. teacher. Bye bye. Thanks. Bye. Ay. ¿Y qué eres tú?